Mexicana fue un acontecimiento iniciado el 20 de noviembre de 1910, encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque al principio era una lucha contra el orden social, con el tiempo se convirtió en una guerra civil. Actualmente es considerado un acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. El porfirismo representaba en las últimas décadas del siglo XIX y en los inicios del siglo XX la negación de un pasado de gloria que había dejado los liberales de la Reforma y antes los grandes libertadores de la independencia. El régimen porfirista veía a México como un país poderoso, pero lo creía posible justificando los privilegios de los ricos, dando prerrogativas al capital extranjero y aplicando una política autoritaria y dictatorial que, según su punto de vista, anulara el desorden que se había vivido durante más de medio siglo. De esa manera, lo que ocurrió en la realidad es que se suprimieron las libertades y los derechos de la mayor parte de la población y, como en cualquier dictadura, lo que prevaleció fue el autoritarismo atroz. Aparte de pocos y grandes terratenientes, la dictadura creó una burguesía, que fue a su vez el sostén de esa misma dictadura. Pero este régimen no fue capaz de crear una clase media, ni urbana ni rural, ni una industria nacional. Las empresas y el comercio estaban principalmente en manos de extranjeros. Un dato concreto de cómo estaban las condiciones económicas en aquella época revela por qué se empezó a generalizar en el país en esas fechas. La tasa de crecimiento en la producción de la industria entre 1900 y 1910 bajó de manera drástica en relación con la que correspondió al decenio 1890-1900. Es decir, la economía vino a menos haciéndose más grave, la pobreza, las libertades se suprimieron y solo se hacía presente la fuerza del poder político y militar. El Estado democrático desapareció y se sustituyó por el poder absoluto, dictatorial y personalista del general Porfirio Díaz. Los derechos y libertades se volvieron efectivos solamente para el pequeño grupo de allegados a él, y como consecuencia, también desapareció el sufragio universal. El pueblo fue anulado de la vida política. Y bueno, es así como se inicia el movimiento precursor de la Revolución Mexicana, considerando a este como la totalidad de antecedentes de carácter político de la revolución, que incluye huelgas, manifestaciones, rebeliones y levantamientos armados que comenzaron cuando se fundó el Club Liberal Ponciano Arriaga en 1900 y llegaron hasta el inicio de la revolución propiamente dicha en 1910. Vaya, estamos hablando de 10 años de intensa labor organizativa y de actividad política en la que hubo amenazas, encarcelamientos, asesinatos y destierros. En esta labor precursora desempeñaron un papel principal los intelectuales de la clase media, entre ellos muchos periodistas y algunos que pertenecían a un estrato de la clase acomodada. En 1876, gracias al apoyo de los militares, surgió el movimiento liberal. En 1900, este grupo de liberales cuestionaban el régimen que Porfirio Díaz tenía sobre el país. En el periódico Regeneración hacían sus críticas y estas censuras se dieron hasta 1906. En esta fecha, los hermanos Flores Magón, que eran unas figuras de la pequeña burguesía radical, ponían en manifiesto la dura crítica hacia la dictadura porfirista y el poder clerical. Lo que ellos proclamaban era una implantación de un régimen democrático que garantizara las libertades y que proponía una mejora en los trabajos laborales de las personas del país. Pedían que hubiera 8 horas de trabajo diario, un día de descanso, que sería el domingo, y un salario justo por trabajo. Meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 1910, los antirreeleccionistas poblanos se preparaban para iniciar un levantamiento armado, previendo un posible fraude electoral, orquestado por el grupo de Porfirio Díaz. Una vez oficializada la supuesta derrota de Madero en las urnas, Aquiles Cerdán consolidó su estrategia para contribuir desde Puebla un derrocamiento de Díaz. Para ello se trasladó a los Estados Unidos con el fin de entrevistarse personalmente con el líder de la oposición, Francisco I. Madero. Una vez consumada la entrevista en El Paso, Texas, regresó a la ciudad de Puebla en los primeros días del mes de noviembre, en compañía de Fausto Nieto, férreo antirreeleccionista de San Luis Potosí, quien desde entonces se convirtió en uno de los pilares de la causa en Puebla. A partir de ese momento,
se intensificaron las reuniones en la casa de la familia Cerdán, sitio que también sirvió de escondite para las armas y pertrechos antirreeleccionistas, bueno, esto según las declaraciones de la propia madre de Aquiles, doña María del Carmen Alatriste, de su hermana Carmen Cerdán y de su esposa Filomena del Valle.